Ok. Me gustaría que viéramos un momento esta imagen que tiene que ver con el contexto, que es el tema que estamos trabajando en esta semana. Tenemos en el centro de la imagen, no sé si todos pueden verla, el contexto textual o inmediato de, en este caso, de la carta. Luego tenemos el contexto textual de toda la carta. Y al final, el contexto de toda la Biblia, ¿verdad? Eso en el caso del texto sería el contexto textual. Pero tenemos otra imagen que se refiere al contexto histórico de ese mismo pasaje y de esa misma carta. Entonces, en el corazón de la imagen estaría el autor y los destinatarios. Un poquito yendo más allá, tenemos el contexto histórico, cultural, religioso. Y luego vemos el contexto histórico, social, político y económico. Entonces, eh, en la imagen anterior, podemos notar que estamos trabajando más con el principio número 1, que tiene que ver con el análisis del texto y del género y de todas las cosas que tienen que ver con el texto como tal. Y aquí vemos más específicamente el principio número 2, que tiene que ver con la historia y con la intención original del autor, con la ocasión de la carta, etc. Entonces debemos considerar en nuestra interpretación bíblica, en nuestra exégesis, todas estas cosas, que si nos ponemos a ver con el tiempo y la experticia que podemos ir, y la experiencia también que podemos ir adquiriendo, vamos a ver cómo una tiene mucho que ver con la otra y son complementarias. Tanto el análisis histórico-cultural, contextual, que tiene que ver con la situación política, económica, social, espiritual. Es importante, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la situación del pueblo de Israel en determinadas circunstancias. O, por ejemplo, Tesalonicenses, que es una iglesia muy alabada en su condición espiritual, en este caso de manera positiva. Las costumbres también, el contexto, la intención del autor. El análisis teológico tenemos la pregunta, ¿cómo armoniza ese pasaje con el modelo total de la revelación de Dios? La teología bíblica. Entonces se habla de un modelo de la historia de la revelación. Dios no se contradice a sí mismo. Hay una revelación posterior que viene de una revelación que anteriormente fue dada. El análisis léxico-sintáctico que vamos a ver la próxima semana tiene que ver con el significado y sentido de las palabras, identificar la forma literaria, las divisiones, las conjunciones y relación de las palabras entre sí. Y por supuesto, tiene que ver con principios, aplicaciones, y cuando hablamos de comparación con otros intérpretes, bueno, ¿qué han dicho otros hermanos respecto a ese tema? Tanto de forma escrita como de forma oral. Y aquí siempre hablamos que en las iglesias es importante que nosotros tengamos grupos de análisis bíblico, que podamos intercambiar lo que hemos discernido de la palabra de Dios, porque la iglesia es una comunidad hermenéutica y el liderazgo de la iglesia no debe contradecirse en sus predicaciones y en su enseñanza. Es costumbre en algunas iglesias que si hay varios pastores puedan reunirse y por qué no compartirse el sermón antes y ver qué principios
tienen su sermón y hay una riqueza en compartir unos de otros y de mentorear a las personas que se van formando dentro de la iglesia y van enseñando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Si hay alguna pregunta o intervención, me gustaría que la hiciera en este momento. Y creo que cada uno de ustedes ha hecho sus tareas, cómo les ha ido, qué les ha parecido las tareas, o si tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma o alguno de los temas que hemos tocado el día de hoy o alguna intervención, esta es la oportunidad. Hola hermano, yo tengo una pregunta. Dígame, Ana. Sabe que bueno, con respecto a la tarea de la semana pasada, yo la hice, espero que esté bien. Pero yo tenía, mi pregunta es sobre dónde conseguir información acerca del contexto histórico, cultural o de las cosas específicas que trata el pasaje. Porque uno puede buscar por internet, pero no sabemos cuáles son las páginas más confiables. Yo leí que usted colocó diccionario bíblico, entonces yo consulté un diccionario bíblico también. Yo consulté un diccionario bíblico y un programa computarizado que se llama Sword, que tiene comentarios de los profesores de Salamanca y de varias personas, creo que incluso de Roberto Hanna en griego, y bueno, pero no sé si hay alguna otra fuente que usted recomiende que sea confiable. Bueno, yo lo que voy a hacer es una lista, ¿verdad? De algunos diccionarios bíblicos y comentarios bíblicos de gente respetada que pudiera servirle de guía para discernir, porque hay demasiada información, ¿no? El hermano Wilton Nelson, que escribió el Diccionario Ilustrado de la Biblia, es un buen ejemplo de un hermano que tiene una hermenéutica muy ortodoxa, ¿no? Y además allí en ese diccionario hay mucha información arqueológica que es importante, eh, que tiene que ver con los hallazgos de la época. Pero hay otros hermanos que también tienen comentarios muy buenos. Entonces yo lo que voy a hacer es una lista de estos comentarios y diccionarios bíblicos o quizá alguna literatura. También hay comentarios de cada uno de los libros que pudieran. Hay algunos hermanos que trabajan con la predicación expositiva de la palabra, que yo no sé si alguno de ustedes estuvo el año pasado en el curso que se dio en el campamento Rancho Grande respecto a esto, pero se van exponiendo la palabra de Dios por cada libro y algunos de estos hermanos, eh, como por ejemplo John MacArthur, tienen, cada vez que terminaban de exponer en su iglesia eh, un libro, escribían todas sus anotaciones acerca de ese libro y son muy ricos, ¿no? En cuanto a lo que ellos han deducido de principios y aplicaciones de esos pasajes y yo creo que son una herencia que tenemos que no debemos desechar, porque ellos ya han rumiado con muchas de estas cosas que tienen que ver con cuestiones culturales específicas, por ejemplo, que quizá otros autores que tienen bastante tiempo en su momento no tenían esa información. Y hay otros libros que no tienen esa información porque en ese momento no se había eh, eh, tratado esto. Entonces voy a hacer eso y se los voy a mandar para que lo tengan como una fuente de información. Bien. Perfecto, profe, gracias. Ujú. Creo que alguien está hablando, pero no se escucha. Vamos a ver. El pastor Félix. Vamos a ver qué está diciendo el pastor Félix aquí. Ok. Voy a preguntarle al pastor Félix cuál problema tiene con su audio, hermano.
es un problema del aparato suyo. Ok. Ahí pareciera que está hablando alguien, pero no se escucha. Bien, Pastor Félix. Me gustaría conversar contigo acerca de esto, ¿no? Pero que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a todos. Hay algunos que no se pudieron conectar el día de hoy, pero esperamos que puedan. Aquí el hermano Félix está colocando explicación expositiva de la palabra. Bueno, el problema del Pastor Félix es que su lacto se dañó y está en la computadora. Bueno, mi hermano, que Dios te provea entonces los medios para que te puedas seguir formando y que podamos escucharte próximamente en las intervenciones bien acertadas que has hecho hasta ahora. Y bueno, Dios te bendiga, Ana, que el Señor bendiga a mi hermana María, que está en 0 grados allá en Chile. Y bueno, aquí te está mandando saludos Ginger también, María y a todos los hermanos. Que el Señor nos bendiga y estamos en contacto también vía WhatsApp. Un abrazo. Hasta luego, hermano, bendiciones. Gracias. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga.